Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Joris Landi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Así que si eso es un tema que es de tu interés, considera suscribirte, ya que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a crecer este canal. Mi gente, estamos en invierno y hoy quiero traerles 5 tips que los van a ayudar muchísimo para manejar en este clima frío, en nieve y cuando las carreteras están un poco peligrosas. El primer tip es siempre, pero siempre, chequear la ruta en la que vamos a estar moviéndonos ese día. ¿Por qué? Porque si nosotros chequeamos la ruta y chequeamos el clima en esa ruta, vamos a saber si vamos a tener que enfrentarnos a nieve, a una tormenta, a un aguacero o lo que esté en el camino que nosotros vamos a seguir. Ese es el primer tip. Es súper importante porque vamos a tener con antelación conocimiento de lo que puede pasar. El segundo tip es, una vez que ya nos estamos enfrentando a una carretera peligrosa, ya sea por nieve o sea por un agua muy fuerte, lo primero que debemos hacer es reducir la velocidad. Reducir la velocidad lo más que se pueda para así tener muchísimo más tiempo a reaccionar a cualquier cosa que ya sea la lluvia o la nieve no nos deje ver o algo imprevisto que esté pasando. Ese es el segundo tip. El tercer tip es aumentar la distancia de tu vehículo con el vehículo que va enfrente de ti. Y cuando digo aumentar la distancia, no digo aumentar un poco la distancia, no, aumentar muchísimo la distancia. Y esto sobre todo cuando estamos manejando en una carretera que está peligrosa por la nieve, ya sea que hay un poco de black ice o no. Simplemente siempre que hay carreteras peligrosas por nieve, nosotros debemos aumentar muchísimo la distancia. ¿Por qué? Este tip se relaciona muchísimo con el que viene a continuación, con el cuarto. Y es que cuando nosotros aumentamos la distancia bastante con el vehículo de enfrente a nosotros, pues tenemos un mayor tiempo de reacción. Y no solo eso, nos va a permitir poder hacer uso del cuarto tip que les traigo. Que el cuarto tip es nada más y nada menos que tratar de no usar ni el acelerador ni el freno. Y tú dirás, pero bueno, estás loco, ¿cómo no usar ni el acelerador ni el freno? Exactamente, no usar ni el acelerador ni el freno. Y cuando digo no usarlo, es no usarlo siempre que puedas, o sea, siempre que no tengas que usarlo, o usarlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque en tiempo de nieve, cuando la nieve cae sobre la carretera y esta se congela, el acelerador y el freno son las dos cosas que más provocan un spin. ¿Qué es un spin? Un spin en nuestro idioma básicamente es que nos patinen las ruedas de tracción. Al patinarnos las ruedas de tracción es muy fácil, pero muy fácil, perder el control del camión. Entonces, más si lo hacemos bruscamente, ya sea que frenamos bruscamente o que aceleramos bruscamente tratando de encontrar velocidad rápido, esas dos cosas pueden provocarnos perder el control del camión. Por ende, debemos tratar de no hacer uso ni del acelerador ni del freno, y para eso guardamos bastante distancia. Porque si nosotros guardamos bastante distancia y vamos a una baja velocidad, no importa lo que pase adelante, con solo nosotros soltar el acelerador, ya que se supone que en ese momento vamos a una velocidad permanente, baja pero permanente, sin tratar de acelerar mucho ni frenar. Si nosotros estamos haciendo eso y guardamos una distancia prudente, va a ser muy pero muy fácil solamente soltar el acelerador y el camión por inercia va a ir disminuyendo la velocidad, y como llevamos una distancia grande, nos va a dar tiempo, mucho tiempo a nosotros detener nuestro camión sin tener ni que frenar ni que acelerar. Es muy importante porque al nosotros patinar, porque hacemos uso de estas cosas, podemos perder el control del camión y llevarnos a un jackknife. Entonces, el quinto tip, y no menos importante, es que nunca, pero nunca intenten rebasar en una carretera peligrosa, en una carretera que está con nieve y que todos los autos van despacio por el peligro de la carretera. Nunca intenten rebasar.
Eso es lo más peligroso de todo. O sea, lo único que tenemos que hacer en esas circunstancias es tener mucha paciencia, mantener la calma, ir despacio, con cuidado y mantenernos a salvo, que es lo más importante, mi gente. Así que nada, espero que les sirvan mucho estos tips sobre manejar en la nieve. Yo solo me queda despedirme y decirles que nos vemos en un próximo video.